Cordial bienvenida una vez más. Para mí es un placer, un privilegio enseñar o hablar de parte de Dios. Y quiero que tomen nota, para los que toman nota, apunten el título de la enseñanza de hoy. La enseñanza de hoy, yo le he puesto como título La Iglesia Contemporánea. Para que usted tome nota, la Iglesia Contemporánea. Y vamos a ir a leer a Primera de Corintios capítulo 9, versículo 20. En 1 Corintios 9:20, Pablo hace una afirmación. Vamos a leerla y luego hacemos un comentario acerca de esa afirmación que hace el apóstol Pablo. Dice en 1 Corintios 9:20, dice así: me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, dice, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice, me he hecho como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Sigue el 21, podemos también leer el 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Él hace esa observación, para ganar a los que están sin ley. Seguimos en el 22, dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces, volvamos al versículo 20, donde dice él, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Amén. Ese es el versículo que quiero que veamos de la siguiente manera. Pregunta: ¿era Pablo judío o no era judío? Pero él dice, vuelvo a leer el 20, me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. Entonces, según este versículo, Pablo no era judío, porque dice que se hizo judío como si fuera judío para ganar a los judíos. Entonces ya usted dice, pastor, ya ahora sí me la puso rara, ¿verdad? Porque usted cree que todos los israelitas son judíos y no todos los israelitas son judíos. Ay, pastor, ahora me la puso peor. Bueno, hay cosas que no sabemos, muchas cosas que ignoramos porque no escudriñamos las escrituras. Y por eso es que en esta tarde, noche ya, yo quiero hablarles precisamente de la iglesia contemporánea. Pero vamos a ver de qué se trata la iglesia contemporánea, no porque querramos nosotros ser, al contrario, quiero hacer unas observaciones acerca de la iglesia contemporánea que para mí está por todos lados hoy día, y nosotros tenemos que salir de esa iglesia contemporánea si es que estamos metidos en esta. Ahora, volvemos al punto. No sabemos, ahora ya no sabemos si Pablo era judío o no era judío. Y eso porque ignoramos muchas cosas de las escrituras. De hecho, Jesús se lo dijo a los fariseos, bueno, en realidad fue a los saduceos, cuando le preguntaron acerca de la resurrección. Y entonces él le dijo, erráis ignorando las escrituras. Cuando nosotros ignoramos las escrituras, erramos, fallamos, pecamos también. Por ejemplo, si yo fuera doctor y le digo a usted que usted padece de acondroplasia, ¿qué hace usted? ¿Se asusta o no le da nada? ¿Le da miedo? ¿Le da tristeza? No, usted lo primero que pregunta, ¿qué es? Dígame, hágame la pregunta. ¿Qué es eso?
Levante la mano si hay alguien acá en este lugar que sabe qué es acondroplasia. ¿Ok? Y si le pregunto, porque recuerde que soy su doctor y lo estoy examinando, y le encontré primero que usted padece de acondroplasia, a la mitad de mi derecha, a la mitad de mi izquierda, le encontré que usted padece de esclerodermia. ¿Qué hace usted? ¿Alguien sabe qué es esclerodermia? No sabemos. O sea, vea cuántas cosas ignoramos. Ahora, acondroplasia es una enfermedad de los huesos que le da a las personas, que les impide que crezcan sus extremidades, o sea, sus brazos y sus pies. El tronco suele crecer normalmente, pero sus brazos y sus pies no, y por eso de ahí conocemos otro padecimiento, que ese sí lo conocemos, que es el enanismo, ¿verdad? Hay personas que nosotros acá, por lo menos en nuestro país, los conocemos como enanos, y es porque no les crecen las extremidades. Bueno, es porque esta persona padece de acondroplasia, no le crecen sus extremidades, una enfermedad de los huesos. Y la esclerodermia es una enfermedad de la piel. ¿Ok? El sistema inmunológico más bien ataca, se vuelve como loco y se ataca a sí mismo, y hace que la piel se ponga dura, hasta cambie de color incluso. Es una enfermedad de la piel, la esclerodermia. ¿Ok? Ahora, no vengo a darles una clase de biología ni de ciencias, pero sí por lo menos hacer ver de cuántas cosas ignoramos, ¿verdad? ¿Cuántas cosas ignoramos, Señor? Ok, la Biblia dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó. ¿Alguien ha escuchado ese? Ese es un versículo famoso. Toda persona que ya haya pasado algún tiempito por las iglesias habrá escuchado este versículo. Vamos a buscarlo, está en Oseas 4:6. Vamos a Oseas 4:6. Oseas está después de Daniel para los que trajeron Biblia. Si usted es un cristiano fiel, usted trae su Biblia y dice Oseas 4:6, dice, versículo famoso, lo sabemos de memoria, bueno, por lo menos la primera parte, que dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó, dígalo fuerte, le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste, diga conmigo, olvidaste. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Famoso el versículo, pero lo pasamos por alto. ¿Por qué? Porque todavía estamos faltos de conocimiento. O sea, no me he preocupado de que me falta el conocimiento. No sé y no me interesa saber. Así está la iglesia hoy día. ¿Por qué? Porque para eso está el pastor que me predique cada domingo y me haga sentir bien, me haga sentir que soy hijo de Dios y que soy amado, que Él es mi padre, que Él es mi proveedor. Y entonces ya con eso y unos cuantos versiculitos que me lea, me voy contento para la casa. Ah, bueno, y eso sin contar que cantamos unas alabanzas y me sentí bien, me gustó la alabanza, entonces voy contento para mi casa. Y así viven más de la mitad de los cristianos hoy día en el mundo, a través del planeta Tierra. Pero dice la Biblia: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por cuanto desechaste el conocimiento, porque aparte de que no sabes, no te interesa saber. O sea, si yo no le digo a usted hoy por qué Pablo no era judío, usted no me interesa de por sí. Entonces, y se va y sigue en lo suyo. Y nunca supo, no le dio esa espinita. ¿Cómo es eso? Y por lo menos preguntarle al pastor al final o al líder entre la semana en la célula. Bueno, líderes, por eso es que tiene que venir, poner atención, tomar nota, luego ir a estudiar, porque los discípulos le pueden ir a preguntar y usted tiene que ir preparado.
Pero solo le estoy dando un pequeño ejemplo. Y así muchas cosas de las Escrituras, de la obra de Cristo, del mismo Cristo, no lo conocemos y no nos preocupamos porque no lo conocemos. Entonces, así está la iglesia de hoy, con falta de conocimiento. Y por eso pecamos, por eso erramos. Y el Señor dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecharé a ti. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Vea qué peligroso, vea qué tremendo, porque ni siquiera es, o sea, no solo yo fallo, no solo yo soy afectado, mis hijos serán afectados. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo bien claro. Entonces, habiendo dicho eso, veamos entonces cuál enfermedad tiene la iglesia de hoy. Porque recuerda que yo soy su doctor, sí. Yo soy su doctor hoy y le voy a decir de qué padece, de cuál enfermedad padece la iglesia de hoy. La iglesia de hoy padece de contemporaneitis aguda. O sea, se ha vuelto una iglesia contemporánea. Sí, yo me inventé esa palabra para hacerle entender a usted que la iglesia de hoy se ha vuelto una iglesia contemporánea porque le faltó el conocimiento, y por cuanto le faltó el conocimiento, si no se pone viva, será destruida. Y no solo Dios se olvidará de usted por haberse olvidado de la ley de su Dios, sino que se olvidará de sus hijos. O sea que este asunto es serio, o sea que es hereditario. ¿Conocen enfermedades hereditarias? ¿Ves? Ahora, como tenemos que reprender la falta de conocimiento y yo tengo que desechar la falta de conocimiento, necesito saber que es una iglesia contemporánea, porque el pastor me está diciendo que de eso está sufriendo hoy la iglesia, de contemporaneitis aguda. Pastor, ¿qué es eso? Dígame, porque necesito saber si tengo que tomar medicina o qué tengo que evitar. Entonces, yo busqué en el diccionario la palabra contemporáneo. Por eso es que necesito darle esta definición para que usted no sea ignorante y no vaya a ser destruido por falta de conocimiento. Dice el diccionario que la palabra contemporáneo, para los que toman nota, contemporáneo es perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. Así, contemporáneo significa eso, que pertenece o que es relativo al tiempo o época en que se vive, o sea, ahora. Pertenecemos ahora. O sea, para muestra un botón, usted es contemporáneo mío. ¿Quién no es contemporáneo mío? Napoleón Bonaparte, ni es contemporáneo suyo, porque no vive, no está en la época en que nosotros vivimos. Entonces, contemporáneo de mi época, que se mueve y actúa en el tiempo o época en que vivimos. Eso es algo contemporáneo, pero nosotros necesitamos reconocer, porque estamos hablando de la iglesia, que es una iglesia contemporánea, y yo busqué el significado de la iglesia contemporánea y me asusté, me dolió, lloro por dentro. Y espero que usted llore conmigo, pero no solo para lamentarnos, sino para arrepentirnos, si es que estamos caminando bajo la iglesia contemporánea o como una iglesia contemporánea. ¿Qué es una iglesia contemporánea? Tome nota, porque se lo voy a decir despacio y con buena letra, y vamos a ver algunos puntos que precisamente yo digo, wow, qué definición que describe precisamente lo que estamos viendo en la iglesia de hoy. Iglesia contemporánea es esta, para que anote. Se refiere a la iglesia moderna o actual. Sí, tiene que ver con el significado anterior, pero subraya esa palabra moderna, porque la vamos a retomar dentro de un momento. La iglesia contemporánea se refiere a la iglesia moderna o actual. Eso es obvio, tiene que ser la iglesia de hoy. Pero sigue diciendo que se esfuerza
por ser relevante, subraye relevante, porque vamos a verlo más adelante, que se esfuerza, esta iglesia contemporánea se esfuerza por ser relevante y accesible, subraye también accesible, para las nuevas generaciones. Entonces se esfuerza para ser relevante y accesible para las nuevas generaciones, utilizando tecnologías y formatos de culto adaptados, subraya adaptados a la época. Le repito esa parte. Utilizando tecnologías y formatos de culto adaptados a la época, como música moderna y, subráyeme esta última, mensajes prácticos. Con música moderna y mensajes prácticos. Entonces, ¿qué quiero retomar? En cuanto a ese significado, yo digo, wow, porque precisamente cuando yo estaba buscando esta definición, me fui a tratar de buscar una predicación de una iglesia moderna. Solo puse la iglesia moderna y salió como si lo hubiera pedido express, con letra y apellido. Salió una iglesia que ella se describe como una iglesia contemporánea y tocó los puntos de por qué son iglesia contemporánea y apuntó a estos mismos. Pero no solo eso, este pastor que predicó esta enseñanza que le llamó la iglesia contemporánea, se burló, criticó a una iglesia por ser evangélica y por usar un lenguaje evangélico y algunas cosas más. Entonces, ahorita les digo qué es lo bueno y lo malo de todo esto. Dijimos que la iglesia contemporánea se refiere a la iglesia moderna o actual. Bueno, eso tiene que ver con el tiempo en que estamos. Pero eso no significa que yo tengo que copiar los estilos de la actualidad. Porque precisamente la iglesia contemporánea, para adaptarse a la actualidad, ha hecho cosas como lo que dice después en esta definición. Se hace una iglesia, se esfuerza, dice, por ser relevante y accesible. Y entonces, pastor, ¿qué es relevante? Sí, yo tampoco sabía qué es eso de relevante. Es que quiere tocar el tema de cada una de las necesidades que está atravesando los miembros de hoy en día. Y entonces, ¿cuál es el peligro de esto? Que yo me vuelva como un psicólogo, como un motivador, como un conferencista, al tratar solo los problemas de vida diario. Pastor, y eso está mal. Cuando nosotros, y tal vez aquí no sé si me adelanto ya al punto, nosotros como pastores o predicadores, y voy a poner toda la responsabilidad en nosotros y al que me está viendo también por la internet, si es pastor, predicador, profeta, apóstol, maestro, la responsabilidad en nosotros, sí, claro, como pastores que apacentamos las ovejas, sí necesitamos conocer cuál es el problema de las ovejas, pero conocer cuál es el verdadero problema. Y el verdadero problema se llama pecado. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque ¿qué hago yo con solucionarle a usted el problema de temor, de carácter, de infidelidad, de finanzas? Y puedo hacer acá una lista grande. Si aquí hay 200 personas, seguro que hay 200 problemas, pastor, individuales. Pero ¿cuál es el problema de la iglesia?
Es el pecado. Y si yo confieso a Cristo como mi Señor, ¿qué cree que va a hacer Él? Va a hacer nuevas todas las cosas y yo voy a ser nueva criatura. Y seguro me va a enseñar a solucionar mis problemas. Porque a eso vendría el Espíritu Santo, a guiarme a toda la verdad y a revelarme a Cristo, que es el Salvador. Entonces ese es el verdadero problema. Es más, quiere que le diga lo que dice la Biblia, cuál es el verdadero problema. Si no lo quisiera llamar pecado y usted dice, ay pastor, se puso muy evangélico. Y eso es lo que critican precisamente en la iglesia contemporánea, que quiere hablar un lenguaje actual, moderno, que le llegue al intelecto de los oyentes. Si usted no quiere oír el problema llamado pecado, que es el problema de la humanidad, el más grande y el más fuerte, entonces Pablo le dijo a Timoteo, raíz de todos los males. ¿Quería usted saber cuál era el verdadero problema de los seres humanos? Raíz de todos los males es el amor al, dígalo fuerte, raíz de todos los males es el amor al dinero. Y entonces vaya por ahí usted, si tiene algún problema, vaya por ahí. ¿Será que anda detrás del dinero como loco? ¿Será que trabaja como burro, dijo un amigo mío? ¿O como mula, dijo una amiga mía? Y no ve la luz. ¿Será que no le sirve a Dios por andar detrás del dinero? ¿No dice un proverbio, si como a la plata me buscares? Porque óigame, desde que abrimos los ojos es pensando en qué, en cómo hago la plata. Y trabajamos, ya usted me ha oído decir esto varias veces, trabajamos 16 horas al día. Ahora, cuidado, no es que esté malo trabajar y no es que esté malo buscar el dinero, pero cuidado con el amor al dinero. Si eso compite con Dios, ya sabemos cuál es nuestro Dios. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ya vio cuál es el problema. Y por eso el Señor se ha olvidado de mí. Porque si usted está sirviendo a las riquezas, entonces Él no es mi Dios. Y entonces ¿a cuál Dios voy a clamar? Al Dios de las riquezas será. Como habla el libro de Daniel. El libro de Daniel habla del Dios de las riquezas. Entonces, bueno, ya le dije cuál es el verdadero problema al cual tenemos que apuntar los pastores, los profetas de Dios. Pero vea, entonces la iglesia contemporánea, moderna, se esfuerza por ser relevante, o sea, por tratar de tocar los tópicos que día a día aquejan a la humanidad, en su trabajo, en su casa, en su matrimonio. Bueno, ¿quiere que le vaya bien en su matrimonio? Entréguele su vida a Cristo. Haga Cristo su Señor, mi hermano. Haga Cristo su Señor, mi hermana. Y va a haber un matrimonio de Cristo. ¿Cómo será un matrimonio de Cristo? Como en el paraíso. Si los dos tenemos a Cristo como Señor de mi vida. Listo. Pero voy a avanzar. Dice que esta iglesia se esfuerza por ser relevante y accesible. Quiere llegarle a todos. Hay inclusión y venga como quiera y venga como sea, tranquilo. Mientras venga, tranquilo. No, mi hermano. Jesús más bien echaba a la gente. Jesús le decía, si alguien quiere venir en pos de mí, pero si no carga su cruz, no puede seguirme, no puede ser mi discípulo. ¿Vio? Y a los discípulos, a los 12 les digo, ¿y ustedes quieren irse también? Esta iglesia contemporánea quiere ser relevante y accesible para las nuevas generaciones, utilizando tecnologías y formatos, que eso no está mal, utilizar la tecnología, no que la tecnología me utilice a mí. O sea, la tecnología no es mala. Y no se asuste por la inteligencia artificial. Yo más bien la uso como un recurso para conocer más de Dios, para entender más lo que no entiendo, para algún asunto que tengo que resolver
en cuanto a tecnología. Yo uso la tecnología no me usa a mí. Por ejemplo, si yo dejo un día olvidado el celular en la casa cuando me vengo para el trabajo, ¿qué creen que hago yo? Si lo dejé olvidado y me vine, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? No, eso hace usted devolverse, yo no. Porque a mí no me domina la tecnología. Yo lo dejo ahí y le digo a mi esposa, cuando venga más tarde me trae el celular, porfa, porque lo dejé. Oh, y si entra, oh, y si lo abre y lo prende y ve mis contactos y las fotos. Ah, Dios se puso nervioso ya, por eso es que usted se devuelve como loco. Porque no puede vivir sin el celular. Y menos si lo va a agarrar su esposa o su esposo. No. A mí no me domina, gracias a mi Dios, no me domina la tecnología. Yo la domino a ella. Por el momento voy ganando yo. Yo la domino. Porque a veces hasta en la casa me pongo a hacer algo y lo pongo ahí. Y mi jefe, mi propio jefe, me llama por 8 lados el teléfono a mi esposa y dice: ¿qué se hizo, Alex? Que lo estoy llamando hace rato. Le digo: ay, perdóneme, pero es que yo no dependo de ese celular. Yo lo dejo ahí y me pongo a hacer algo. Porque a mí no me domina la tecnología. Yo la domino a ella. Por el momento, gracias a Dios. Voy ganando. Yo no sé cómo va usted. ¿Va ganando usted? ¿Va ganando ella? ¿O van empatados? ¿Cómo van? ¿No puede vivir sin el celular? ¿Ah? ¿No puede pasar 5 minutos sin abrir a la pantallita? Y ahí está usted que se quema, si no es que lo está viendo ya. 10 minutos no aguanta, 15, media hora. Hágase un récord un día a ver cuánto aguanta sin ver el celular. Pero vamos a dejar el celular quedito, ya usted me entendió. Dice que utilizan tecnologías, formatos de culto adaptados a la época. ¿Qué es lo que se está moviendo? ¿Cuál es la tendencia? Uy, sí, luces. Ajá, luces. Pastor, ¿por qué no ponemos aquí un ambiente bien bonito, así como esas luces que tucu, 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 y que las luces van con el ritmo? Óigame, no. ¿Quién se tiene que adaptar? ¿Yo al mundo o el mundo a mí? ¿Quién tiene que dominar a quién? Mi hermano, usted ha visto que nosotros hemos experimentado un cambio en esta iglesia. Nosotros teníamos equipos de audio modernos, por cierto, luces, humo. Uy, qué bueno esa, pastor, para atraer a los jóvenes, humo, luces y todo eso. No, mi hermano, si un joven no viene aquí por Cristo, ¿para qué va a venir entonces? Si viene por la luz y viene por el humo, entonces cuando venga Cristo por él, se va a quedar y se queda con el humo. Es más, ni el humo le va a ver a Jesús. ¿Ves? Entonces nosotros venimos todos esos equipos, humo, luces de colores, esas que disparan para todo lado mientras está la música. Porque nosotros no queremos nada cosmético. Queremos el poder del Espíritu Santo, queremos la obra de Cristo, queremos la vida de Cristo. Eso es lo que queremos. No nada de que accesible y que se adapte y que qué bonito y para que vengan y no sé qué y no sé cuánto. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dice que utiliza tecnología y formato de culto adaptado a la época, como música moderna, que le acabo de explicar, y termino, y mensajes prácticos. ¿Vio? O sea, mensajes suavecitos, lindos, light, y ojalá un poco de chistes, y que usted se sienta bien, y que usted dice: qué buena que estuvo esa palabra, pastor. Y qué, pregunta, y durante la semana te movió, te volvió a Cristo, te hizo arrepentirte, te quebrantó por dentro, o solo usted va contento porque se sabe un chiste más, y como decía un hermano en la célula, mañana lo cuento en el trabajo, dice.
O sea, viene usted por los chistes, eso sí los apunta, ¿verdad? Pero no apunta los versículos, no apunta las verdades que el Señor nos dice, pero los chistes dice, mañana lo cuento en el trabajo ese. No, mi hermano, si algo tenemos que cambiar los predicadores de hoy, que deberíamos ser como los predicadores de ayer y de antier y del pasado, no debió haber cambiado nuestra predicación nunca. Si algo tenemos que quitar de este púlpito es los chistes, porque esto no es un asunto de chistes. Esto es un asunto de quebrantamiento, que llore el sacerdote, dice, entre la entrada y el altar, y que haya silicio, que haya ayuno, que haya oración, que haya arrepentimiento, dice el profeta. Yo no veo a Jesús haciendo chistes con los discípulos, ni con la mujer samaritana, ni con los fariseos. Jesús decía la verdad, pero la verdad eterna, la que te libra del infierno y te lleva a la presencia de Dios. Nunca debió cambiar, ni tiene que cambiar la predicación del evangelio. No son mensajes prácticos, mi hermano. Discúlpeme para aquellos que tienen una iglesia contemporánea y creen que todo eso está bien. Claro, si quieren llenar su iglesia de miles, sí lo van a lograr. Pero miles que siguen a ese pastor porque cuenta buenos chistes y buenos mensajes prácticos, pero no están siguiendo a Cristo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es un mensaje moderno ni adaptado. Jesús nunca adaptó nada. Entonces, mis hermanos, quiero decirte una frase que yo ya se la he dicho varias veces y usted no me la ha tomado muy en serio, por eso hoy quiero que la apunte. Esta es la frase: el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Se la repito para que la anote y tómela en serio a partir de hoy. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué dice que fue destruido mi pueblo? Por falta de conocimiento y porque olvidaron la ley de su Dios. Vaya conmigo a San Juan capítulo 4. San Juan 4, versículo 6, dice así. San Juan 4, 6. Historia conocidísima también, usted se la sabe. San Juan 4, 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío? Jesús sí era judío entonces, ¿verdad? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y ahí sigue la plática. Si tú supieras el don de Dios, quien te pide agua, le pedirías, y etcétera. Y siguen conversando y ustedes ya saben toda la conversación que tuvo. Pero Jesús le dijo: ustedes creen que hay que adorar en el monte y los judíos creemos que hay que adorar en Jerusalén. Pero viene la hora, y ahora es, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ni aquí ni allá. Es en espíritu y en verdad. No es adaptado, no es moderno, no es con recursos, no es accesible, no es relevante. O sea, solo hay una verdad, solo hay un evangelio y solo hay, vuelvo a repetir, una verdad. Dios quiere adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora,
¿Qué le dice la mujer? ¿Qué es lo que le sorprende a la mujer cuando Jesús le hace conversación? ¿Cómo? En el versículo 9, ¿verdad? ¿Cómo? Tú siendo judío le hablas a una mujer samaritana. ¿Cómo es eso? Si judíos y samaritanos no se hablan entre sí, no se tratan. ¿Sabe qué? En esa época, ¿cómo era el asunto entre samaritanos y judíos? Se odiaban a muerte. Si lo han visto en algún momento, se odiaban. Para ir un judío a Galilea, para ir de Judea a Galilea, tenían que pasar por Samaria, estaba en medio. ¿Y qué hacían? Daban toda la vuelta, más del doble del camino, para no pasar por Samaria, porque los odiaban. Los judíos odiaban a los samaritanos, y los samaritanos ni que se diga a los judíos. Ahora viene otra pregunta. Hoy es el día de las preguntas. Sabe que a mí me gusta hacer preguntas. ¿Por qué no se llevaban los judíos y los samaritanos? ¿Por qué se odiaban tanto? No sabemos. Yo sé que usted no sabe, porque la iglesia no sabe esto. Pero si hay una respuesta, si hay una explicación. Como no sabemos por qué Pablo no es judío, no sabemos qué pasó entre los samaritanos y los judíos, y así ignoramos tantas cosas, pero no nos hemos preocupado. Y vuelvo a repetir que la escritura dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, y este tema no es un asunto, no se llevaban, qué bárbaros, qué ingratos. Mi hermano, eso es lo que pasa hoy con la iglesia actual. Entre cristianos no nos llevamos. A nosotros mismos, cristianos que antes venían a esta iglesia y se fueron para otra iglesia, le cruzan la acera a uno, no quieren saludarlo. Yo no sé si a usted le ha pasado, apóstol. A mi esposa un día le pasó, dice: vieras aquella fulanita, por supuesto que no le voy a decir el nombre, ¿verdad? Que usted está esperando que diga nombres. Fulanita que pasó y oiga, me pasó por la acera ahí, pero así viendo para el otro lado. Dice: ¿qué le pasó a esa mujer? Vieras que un día así, ya yo le conté así, pero ya no quieren ni ver, óigame, ni lo saludan. A mí me ha pasado, lo saludan así, pero como que no quiere que se le pegue la lepra. Así eran los judíos y los samaritanos, pero hoy se está viviendo eso con ex miembros de esta misma congregación, y ni que se diga de esta congregación con otra congregación y con la otra congregación, y hay miles de denominaciones y congregaciones que no nos llevamos. ¿Qué pasa con la iglesia de hoy entonces? Está sufriendo el mismo mal, no solo de la iglesia de antaño, sino del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Por eso mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. ¿Y qué es esa falta de conocimiento? Ignoran la historia, y como ignoran la historia, está condenada a repetirla, a cometer el mismo pecado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre judíos y samaritanos? Bueno, no le voy a contar desde Adán y Eva, porque si no aquí amanecemos. Le voy a contar desde Salomón. Y vea lo que puede hacer, ojo aquí, vea lo que puede provocar el pecado de un hombre o de una mujer. Todo esto que pasó, o que estamos viendo, este cuadro de la enemistad a muerte entre judíos y samaritanos, empezó con Salomón. ¿Qué le parece? Porque aquí decía: por cuanto olvidaste mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Salomón, aparte de que fue un rey con toda su gloria, con toda su riqueza y con toda su sabiduría, a pesar de esto, cometió un pecado. Se corrompió, aceptó muchas mujeres, se casó con muchas mujeres, pero eran paganas. Y él aceptó que estas mujeres levantaran un altar a cada uno de sus dioses. Él se los permitió. Y no solo eso, se fue y adoró a esos dioses con sus mujeres. Entonces Dios lo exhortó
y le dijo: por cuanto hiciste esto, entonces yo voy a dividir tu reino, voy a cortar el reino de ti. Y entonces, después de Salomón, quedó de rey su hijo Roboam. No hizo la división estando Salomón vivo. No voy a hacerlo estando tú vivo, por amor a tu padre. ¿Quién era el papá de Salomón? David. David, que la misma escritura dice que hay muchos reyes posteriores a él, dice la Biblia, y hizo lo correcto delante de Dios como David su padre. O de otros dice, y no hizo lo recto delante de Dios como David su padre. O sea, unos sí hicieron lo recto y otros no. Pero dice, como David su padre. Entonces David fue un hombre conforme al corazón de Dios, que amó a Dios, que se cuidó de Dios. Y aunque usted no lo crea, antes de morir se lo advirtió a su hijo Salomón: honra al Señor, obedece al Señor, teme a Dios, sírvele todos los días de tu vida, antes de morir. Léalo en la Biblia, todo eso está en la Biblia. Pero ¿qué hizo Salomón? Sí, papi, como muchos de nosotros. Amén, pastor, aleluya, pastor. O al final, qué buena palabra, qué buena palabra. No diga qué buena palabra. Póngala en práctica, póngala por obra. Deje que quiebre su corazón y su alma y experiméntela. Entonces, sí, papi, le dijo a Salomón, pero se le olvidó ya después de viejo. Y hizo todo esto que ya le conté. Entonces, cuando murió Salomón, quedó de rey su hijo Roboam. Y ahí fue donde Dios dividió el reino. Y se dividieron las 12 tribus de Israel. Voy a tratar de hacerle la historia lo más corta posible. Se dividieron las 12 tribus, eran 12 tribus. Entonces se levantó otro rey llamado Jeroboam, que era enemigo de Salomón, por cierto. El Señor le dijo: cortaré el reino de ti y se lo daré a tu enemigo. Y entonces se levantó otro rey llamado Jeroboam. ¿Cómo sucedió esto, pastor? Fue porque llegaron a decirle al rey actual, a Jeroboam, que los ayudara con los impuestos porque estaban agobiados. Y este rey, en lugar de alivianar los impuestos, más bien los aumentó. Y entonces hubo una rebelión interna en Israel. Y se fueron 10 tribus para el norte y se quedaron 2 tribus en el sur. Las 2 tribus que se quedaron acá con Roboam fueron la tribu de Judá y la de Benjamín. Y las otras 10 se fueron. Las otras 10 conformaron lo que se ve en los profetas como Israel. Por eso usted leerá en algunas partes, si usted es que lee la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia? Los que están acá. ¿Cuántos? Levante la mano si usted lee la Biblia para ver. Uy, qué pocos. Si usted lee la Biblia, usted se encontrará ahí de camino cuando dice Judá e Israel. Judá e Israel. ¿Cómo es eso? Porque ya hay 2 reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, que eran las 10 tribus del norte, y las 2 tribus del sur eran Judá y Benjamín. Las otras 10 conformaron el reino de Israel. Y por eso, a partir de ahí, usted siempre verá 2 reinos y 2 reyes. Usted seguro dice: ah, pastor, con razón, y eso a mí me tenía confundida. Bueno, ya vio qué es lo que pasó. Se dividió el reino. Entonces, este nuevo rey de las 10 tribus que formaron el reino de Israel era Jeroboam. Como los de Judea o los de Judá y los de Benjamín, ahí quedó el templo de Salomón y ahí era donde se debía adorar y se debía sacrificar a Dios. Ahora, ¿qué iban a hacer ellos? Ya ellos no venían aquí a sacrificar. Entonces de pronto empezaron ahí también a haber otra revuelta y otras cosas a pasar, y él le levantó lugares altos allá en Samaria, que fue la capital de ese reino. Las 10 tribus se fueron para
el norte, hicieron su capital en Samaria. Y ahí levantaron unos lugares altos y les hicieron unos becerros y empezaron a adorar a Dios ahí. Entonces no pasó mucho tiempo cuando llegaron los asirios y se los llevaron, los sitiaron y se los llevaron. Y luego, para repoblar ese lugar, los asirios enviaron gente de otros lugares. Entonces se mezclaron el poquito que quedó, porque no se llevaron a todos los israelitas para Asiria, sino que dejaron un poquito. Entonces les mandaron a otros de muchos pueblos ahí para repoblar ese lugar. Entonces se mezclaron. Diga conmigo, se mezclaron, porque esa es la palabra clave de hoy: la mezcla, que Dios prohíbe tanto en la Biblia. Por eso dice Apocalipsis: ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. ¿Qué es el agua tibia? Frío con caliente, es una mezcla. Entonces le mandó gente de otros pueblos y ya desapareció Israel. Y ahora eran los samaritanos. Y se mezclaron y se juntaron con otras mujeres, se casaron, tuvieron otros hijos, hasta que desapareció el pueblo de Israel, el reino de Israel. Entonces, más adelante, bueno, la historia es muy larga. De pronto sucedió que en este reino de Samaria, cuando Israel, los babilonios que también sitiaron a Judá, destruyeron el templo, y muchos años adelante fueron a reconstruir el templo por mano de Nehemías y Esdras, que eso usted ya lo ha leído. Los samaritanos quisieron venir a ayudar porque querían poder venir al templo, y los de Judá y Benjamín no los dejaron. No, ustedes no tienen parte con nosotros. Entonces se enojaron más todavía, y entonces ellos construyeron otro templo en el monte Gerizim. Por eso los samaritanos decían que a Dios hay que adorarlo en el monte, y los de Judea o de Judá decía que había que adorarlo en Jerusalén, porque los samaritanos hicieron un templo en el monte de Gerizim. Y para terminar la historia del pleito, como 2 siglos antes o un siglo antes, casi 2, de Cristo, llegó un judío y destruyó el templo de los samaritanos, se lo trajo abajo, para hacer más todavía, echarle más sal a la herida. Entonces son siglos de enemistad entre estos dos pueblos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué quiero decirles con esto? Vaya conmigo a 2 de Reyes 17:40 para que veamos algo importante en cuanto a esta historia. 2 de Reyes 17:40. Recuerda que les dije que los asirios empezaron a repoblar el territorio de los israelitas, pero con gente de todos lugares, con el poquito de samaritanos, porque ya había una mezcla ahí. 2 de Reyes 17:40 dice así: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, hablando de esa mezcla, que ya luego eran los samaritanos, ya no eran israelitas. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos. Es que esto, póngame atención, mi hermano, póngame atención. Así temieron a Jehová aquellas gentes, pero ¿qué también hicieron? Y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, porque recuerda que venían de todos lugares y cada quien se trajo sus dioses, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. ¿Qué les digo con esto?
que así es como está la iglesia hoy. Tememos a Dios, pero también consultamos los ídolos. Tememos a Dios, pero tenemos amistad con el mundo. Y la Biblia dice que el que se hace amigo de Dios es enemigo del mundo. O el que se hace amigo del mundo es enemigo de Dios. No podemos servir a dos señores. No puede haber mezcla. La iglesia de Cristo es pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y Él la está alabando. Y Él la está alabando con su palabra, dice la Biblia. Y ahorita lo vamos a ver en uno de los profetas. Pero nosotros hoy no nos hemos dado cuenta que la iglesia se está mezclando. Y entonces nosotros aceptamos cosas, aceptamos costumbres, aceptamos hasta ídolos a veces que no tienen nada que ver con Dios, ni con su espíritu, ni con su obra. Lo mismo que le sucedió a esta gente, le sucedió a la iglesia primitiva. Cuando llegó el emperador Constantino y dijo: ya no persigan a los cristianos, todos somos iguales, cada quien tráigase su ídolo. Y ya se relajó la iglesia, ya ser cristiano era fácil, como hoy. Luego sucedió lo mismo con la iglesia reformada. Llegó después de siglos de oscurantismo y de que no se veía la obra de Cristo. Se levantaron unos hombres ahí y protestaron y levantaron su voz y dijeron: hay que adorar a Dios como dicen las escrituras. Claro, tenían las escrituras escondidas y no se la daban al pueblo. Y llegó un hombre y sacó a la luz la verdad. Podemos hablar de Lutero, que es el más famoso, pero hay otros hombres ahí detrás de eso. Y entonces otra vez despertó la iglesia, pero con ese despertar vino la iglesia católica, levantó lo que se llamó la contrarreforma. O sea, el diablo no se va a quedar quedito. Si lo ve a usted buscando a Dios, si lo ve sometido, si lo ve consagrado, si lo ve que está contento, si dice: ahora sí, ya entendí, ya sé lo que Dios quiere de mí, ahora sí, Señor, heme aquí. Y usted cree que el diablo dice: ay, lo perdí. No, el diablo está diciendo: ajá, entonces sí, Josué Villalobos, vamos a ver, búsqueme ahí los archivos de Josué Villalobos para ver qué es, dónde es que le puedo meter el dedo en la llaga para incomodarlo, porque no crea que se me va a ir así de fácil. Y siempre el diablo, como es astuto y es mentiroso desde el principio, él usa lo mismo de Dios para enredarlo de Dios y hacerlo creer a usted que está sirviendo a Dios, pero no está sirviendo a Dios. Y usted está aquí levantando manos y dice que lo está sirviendo y dice que es cristiano, pero también está aceptando cosas del mundo. También hay cosas del mundo en su corazón. También hay ídolos en su corazón. Hay ídolos en nuestro corazón que le quitan el lugar a Dios, que le quitan su señorío. Él es mi dueño, pero a veces lo compartimos con otras cosas. Y entonces en la reforma empezaron a salir otras denominaciones y otras religiones. Y entonces cuando veían hacia un hermanito bien sometido a Dios y bien, y que decía: no, es que eso no es así, hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad, y no hay que participar de eso, y no hay que, entonces dicen: ay, sí, esos son los puritanos, ellos creen que solo ellos son santos. Y entonces ya le llamaron los puritanos. No crea que ese puritano fue un nombre que ellos se pusieron. No, ese nombre puritanos se los puso la gente. Así como le pusieron los cristianos. No fue que ellos se pusieron cristianos. La gente insultándolos y burlándose así: ahí vienen los cristianos. ¿Por qué? Porque solo hablaban de Cristo, solo amaban a Cristo, solo servían a Cristo. Ay, sí, ahí viene, eso es un cristiano. Entonces, como burla lo decían. Y probablemente lo mismo le pasó a los puritanos y así a algún otro grupo, que si empiezan a buscar de Dios, entonces los que quieren así como un equilibrio o una mezcla, como dijo una vez un líder, me decía ahí en medio de los comentarios: pastor, pero hay que tener un equilibrio, hay que tener un equilibrio. Y entonces yo le dije: un equilibrio entre el espíritu y la carne, está diciendo usted. O sea, que haya un poquito de espíritu y que haya un poquito de carne. Mi hermano, eso es, usted es un sancochado, mi hermano. O es blanco o es negro, o es luz o es tinieblas, o es cielo o es tierra. ¿Ve?
Pero hay que tener un equilibrio. Cuidado con esa palabra, mi hermano, porque cuando lo ven a usted metiéndose con todo para Dios, le van a decir: hermano, hermano, hey, hermana, hermana, no exagere, no exagere. Dejar de servir a Dios por servir a Dios, eso no es servir a Dios. Y se inventan cada frase que ni saben lo que están diciendo, y lo que quieren es apagar el fuego del Espíritu que empezó a encenderse en su corazón. Y usted dice: sí, pastor. Seguro usted está diciendo: sí, pastor, usted como que me está dando en el clavo, como que está hablando de lo que yo he estado orándole a Dios, y como que Dios me está hablando, y como que quiero volverme al Señor. Sí, eso quiere el Señor, que usted se vuelva a Él, que le dé la espalda al mundo y se vuelva con la mirada puesta en el invisible, con la mirada puesta en la patria celestial. Eso es lo que quiere Dios. Y hoy no es tan diferente a esas épocas. Es lo mismo, vea. Es la iglesia contemporánea que le estoy hablando, como ese predicador que salió sentado ahí en su sillita a la par de esta mesa con su Biblia, y tocaba el punto de cómo es una iglesia contemporánea. Wow. Por eso es que hemos confundido las cosas, y ahora los siervos de Dios creen que se tienen que servir ellos y no servir al Señor. Entonces por eso hay siervos que piden avión, piden hoteles, piden que le traigan un guardaespaldas, y que haya alguien que le ande cargando la Biblia, y que le tengan aquí, no sé, o sea, que los traten como reyes, porque yo soy un siervo de Dios. Mi hermano, entonces ¿a quién hay que servir? ¿A Dios o a usted? O sea, usted se está sirviendo de Dios y no sirviendo a Dios. Y por eso cuando yo recuerdo estos hombres de antes, que ni nos sabemos los nombres, un Jonathan Edwards, un Wycliffe, un Spurgeon, Moody, Wesley, hombres que iban en contra de la corriente, más bien en contra de la época, y forman parte seguro del grupo de Hebreos 11 que dice que el mundo no era digno de ellos, y por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y ahora yo los comparo con los predicadores de ahora, mi hermano, me da vergüenza porque no estamos haciendo nada. Porque nos creemos que nosotros somos los hijos de Dios, que tenemos que vivir bien y tener de todo. No, mi hermano. Tenemos que negarnos a este mundo, abandonar este mundo, viajar. Somos peregrinos y extranjeros, dice la Biblia. Nuestra patria está allá con Él. ¿Y por qué nos apegamos tanto a las cosas de esta tierra? Entonces, para ir terminando, entonces, pastor, ¿cómo nace una iglesia contemporánea? O sea, enferma. ¿Cómo es que se enferma la iglesia y entonces empieza a nacer una iglesia contemporánea? Respuesta: cuando busco mi comodidad y mis deseos y construyo con tierra. Vaya conmigo a 1 Corintios 15. Cuando busco mi comodidad y mis deseos y construyo con tierra. Vea lo que dice 1 Corintios 15, 45, un capítulo que casi no se enseña porque no lo entienden. 15:45 dice, 1 Corintios 15:45 dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual, dice acá, pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Yo no sé qué quiere ser usted. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos,
que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Si usted quiere alimentar la carne y la sangre, si usted quiere tener contenta la carne y la sangre, no heredará el reino de Dios. Porque el celestial busca las cosas celestiales, porque tal el celestial, así son los celestiales, pero tal el terrenal, serán los terrenales. Entonces, si ya usted siente, porque usted ha pedido por su comodidad y sus deseos, porque parte de las características de una iglesia contemporánea es que busca, por ejemplo, hasta butacas y asientos cómodos. Porque decía este pastor, sí, nosotros pusimos acá asientos cómodos porque usted sabe que, uy, qué pereza estar sentado en una banca, escuchando a un pastor todo aburrido, dice. ¿Y dónde se sentaban los primeros cristianos que se reunían en las catacumbas? ¿Se da cuenta cómo hemos cambiado y nos hemos adaptado y hemos transformado una iglesia a nuestra manera, como una Frankenstein? Como una película que había hace muchos años cuando era niño, de un científico loco que quería la mujer perfecta, y entonces se iba y buscaba una mujer que le gustaban los ojos, o digamos que le gustó los ojos, la boca, su pelo. Entonces la secuestró, se la llevó a su laboratorio y le cortó la cabeza y la guardó, no sé, en un congelador. Y se fue a otra y le gustó los brazos, igual, y le cortó los brazos. A otra le gustó las piernas, igual, le cortó las piernas. Y seguro se buscó otra para ya tener el tronco, y hizo a la mujer perfecta para él. Pero Dios no hace eso, porque este mismo científico, cuando ya cobró vida a esta mujer y se la presentó a otros científicos, esta mujer de pronto se le despertó ya su conciencia y vio a un científico más guapo y se fue con el otro científico. Y usted dice, pastor, ¿y eso? Bueno, yo no entendí por qué pude ver esa película terrorífica cuando era niño, pero ahora entiendo que es el mal que le aqueja a la iglesia. Porque el Señor no está haciendo una mujer así. El Señor la hace de su naturaleza. Él no se anda buscando nada de este mundo, nada de esta tierra. Su iglesia es celestial, es de su propia naturaleza. El Señor no la hace así. Así que no andemos buscando nada de cosas de la tierra ni de esta naturaleza para la iglesia. El Señor se está haciendo su iglesia. Él la está formando, su iglesia, con su espíritu, con su naturaleza, con su vida, con su soplo. A Él es el que tenemos que buscarlo si queremos ser la verdadera iglesia de Cristo, no con cosas de este mundo. Entonces, si usted cree que podría estar en peligro de ser esa iglesia contemporánea, si cree que tiene uno de esos síntomas, busca sus deseos, su comodidad, si usted dice, ay pastor, ahora, pero ¿por qué pastor? Si es lindo esas cosas, entonces usted es esa iglesia contemporánea, está enferma y te quiero dar la cura. ¿Sabe cuál es la cura? Número 1, obedecer a Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes 11. Primera de Reyes 11, en el versículo 9, dice así: si te digo la enfermedad y no te digo la cura, estamos en problemas. Pero aquí viene la cura. ¿Cuál es la cura, pastor, para no ser esa iglesia contemporánea? Vea lo que dice Primera de Reyes 11:9. Dice: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Cuál es la primera, la medicina? ¿Cuál es la primera cura? Obedecer a Dios. Esa es la primerísima cura o medicina. Si usted cree que ya ha caminado por ahí, necesita esta inyección, obedecer a Dios.
Si no quiere entrar ahí, obedezca a Dios. Si no quiere caer, obedezca a Dios. Si quiere ser parte de la verdadera iglesia de Cristo, que es conforme a su naturaleza y a su vida y a su espíritu, obedezca a Dios. Porque cuando yo desobedezco a Dios, nace otro reino en mí, como le sucedió a Salomón. Va a nacer otro rey aquí dentro de mí, me va a gobernar y va a cometer los mismos pecados y fechorías que cometió aquel rey Jeroboam. Número 2, otra cura, otra medicina. Vaya conmigo a Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice así: Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, o sea, si te arrepintieres. Acá en el original es arrepentirse. Convertirse es arrepentirse. Si usted ha caído en estas cosas, mi hermano, tienes que arrepentirte. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Si hay cura, si hay, mi hermano, si hay arreglo, si hay solución, yo te restauraré si te arrepientes. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, se da cuenta que Dios no quiere mezcla aparte lo bueno de lo malo. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti. ¿Y qué más? Y tú no te conviertas a ellos. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia contemporánea? Se está convirtiendo al mundo, parece el mundo. Hay un mundo dentro de la iglesia. Se comportan como el mundo, hablan como el mundo, se visten como el mundo. ¿Aló? Se comportan como el mundo, actúan como el mundo, hacen las mismas cosas que hace el mundo. Mienten, roban, no sé, adulteran, fornican, se juntan, tienen sexo antes del matrimonio. Ahora los novios tienen sexo. No, eso es del mundo. La iglesia de Cristo es pura, santa, sin mancha y sin arruga. Conviértase en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Número 2, entonces, de acuerdo a este pasaje, hay que vivir apartado para Dios. Te van a criticar, te van a decir puritano, te van a decir pandereta, estar metido en la iglesia, aleluya, 7 cultos. Hay que vivir apartado para Dios, despojándonos de todo peso, dice separando lo vil, entresacando lo precioso de lo vil. Y número 3, para terminar, vaya conmigo a Romanos 12, 1 y 2, que es el pasaje muy famoso, pero igual a veces se malinterpreta como el de Pablo cuando dice: yo me hago judío para ganar a los judíos. Y es que los judíos son los de Judea. Y dice Romanos 12, 1, número 3: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Este cuerpo no es mío, es del Señor. Que lo presentemos en sacrificio vivo, dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y número 2 dice: no os conforméis a este siglo. ¿De dónde sacó la iglesia contemporánea que hay que adaptarse al mundo actual? Si aquí Pablo dice: no os conforméis a este siglo. Y otra versión dice: no se adapten a las costumbres de este tiempo. Pero sale una iglesia contemporánea y dice que hay que adaptarse para que vengan, para que entren, para ganarlos, para... No, lo que Pablo dijo, me hago judío para ganar a los judíos, no era que se hacía como los judíos, sino que se metía entre los judíos para parecer judío, pero de pronto dice: quiero ganar a muchos para Cristo. Él los jalaba. El problema de muchos que quieren hacer eso es que se quedaron allá con los judíos, se quedaron con los que viven sin ley. Los ganaron a ellos, porque para empezar ni Dios los mandó a hacer eso. A Pablo sí lo mandó a hacer eso. Si a usted Dios no lo manda a hacer nada de eso, no se metan camisón de 11 varas.
Seamos sensibles a la voz de Dios. Él quiere que usted esté apartado, vuelto a Él, sirviéndole, consagrado a Él. Y de pronto escucharás la voz de Dios. Pero Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Solo eso voy a decir de ese versículo para decirte la tercera medicina que te mantendrá fuera de la iglesia contemporánea. No olvidar que estoy vivo para Dios y muerto para el mundo. Usted no tiene que andar metido en las cosas del mundo. No tiene que andar en conciertos, ni en partidos, ni en política, nada de eso. ¿Cómo ha cambiado la iglesia de hoy? Ha cambiado mucho la iglesia de hoy. Se ha contemporanizado. Se ha hecho una con el mundo, ha hecho amistad con el mundo. No, la iglesia de Cristo es una cosa y el mundo es otra cosa. No hay que congeniar ni andar participando de nada de eso. Y hay muchas otras cosas más que usted a partir de hoy tiene que dejar de hacer, que hacen las personas del mundo. Si olvido esto, volveré a repetir la historia y seré destruido. Así que si has sido infectado de esta enfermedad, pide perdón y toma la medicina. Póngase de pie, por favor, y cierre sus ojos.